Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 13 de noviembre de 2018 y esto es La Contracrónica. La semana pasada, mejor dicho, este fin de semana, se ha celebrado el centenario del armisticio de Compiègne, que, como todos los aficionados a la historia, especialmente a la historia del siglo XX, saben, marcó el fin de la Primera Guerra Mundial. Fue el famoso la hora 11 del día 11 del mes 11, es decir, el 11 de noviembre a las 11 de la mañana. A esa hora exacta es cuando acabó la Primera Guerra Mundial, cuando se firmó el armisticio. Ojo, la paz de Versalles todavía tardaría mucho tiempo en llegar. Bien, pues 100 años después de aquel armisticio de Compiègne, que se firmó en un vagón en las cercanías de París, se han reunido todos los líderes actuales de las naciones que estuvieron en conflicto hace 100 años. Se reunieron, por supuesto, Angela Merkel y Emmanuel Macron para conmemorar la fecha y mostrar al mundo lo unidos que están un siglo después alemanes y franceses. Esto es sin duda una buena noticia. Yo creo, creo que lo creemos todos. Esto de que alemanes y franceses se lleven bien, pero no es algo nuevo, no es algo de ayer por la tarde ni de este fin de semana. París y Berlín, París y Berlín ahora, antes París y Bonn, llevan a partir un piñón desde la posguerra, desde la inmediata posguerra además, cuando Charles de Gaulle y Konrad Adenauer pusieron fin a una rivalidad que ocasionó 2 guerras mundiales en el lapso de 20 y tantos años, muy poquito tiempo. De la renovada sintonía franco-alemana, digo renovada porque muy buena sintonía tienen ya desde hace lo menos 60 años, lo más destacable es el llamamiento que hizo el presidente francés a crear un ejército europeo. Un ejército europeo que evidentemente sirva para algo, es decir, que plante cara a los desafíos del mundo actual. Emmanuel Macron incluso fue al detalle, les puso nombre y apellidos. Según Macron, estos desafíos y estas amenazas son China, Rusia y los Estados Unidos, que hasta el momento, y creo yo que lo siguen siendo, son aliados de Francia, aliados de Alemania y aliados en general de toda Europa occidental. La noticia evidentemente cayó como una bomba, como un jarro de agua fría en Washington, no así en Moscú, donde fue bien recibida. Vladimir Putin, obviamente, y por razones que no se nos escapan, celebra que los europeos quieran tener un ejército propio y así, aunque sea un poquito, apartarse de la OTAN. Vamos a ver toda esta historia. La idea de que la Unión Europea se dote de un brazo armado no es un ejército, es un brazo armado, en definitiva. Los estados tienen sus brazos armados, que son las fuerzas armadas, lo dice la palabra, pues no es algo nuevo. No que la Unión Europea, pero sí Europa, hay que irse a poco después de la guerra, el año 1948, tan solo 3 años después de que acabase la Segunda Guerra Mundial. Los británicos y los franceses, los alemanes por entonces nadie les ajuntaba, nadie quería mirarles a la cara, estaban los desastres de la guerra estaban muy cercanos todavía en el tiempo. Pues británicos y franceses llegaron a un acuerdo militar, quiero decir, llegaron a otro tipo de acuerdos, pero este fue militar, al que llamaron Unión Occidental. Embarcaron en esta Unión Occidental a los países del Benelux, es decir, Bélgica, Holanda y los Países Bajos y Luxemburgo, e incluso crearon un emblema para esta unión, para la Unión Occidental, que estaba formado por 5 eslabones que dibujaban un pentágono. Esto daba que pensar, o no sabía uno si se referían al Pentágono de los Estados Unidos, que es el Ministerio de Defensa, la Secretaría de Defensa de Estados Unidos, y que estaba recién terminada, o si se referían al mapa de Francia. Los franceses, asimismo, a su propio país, por lo menos a la parte continental del mismo, la llaman, no es el pentágono, creo que la llaman el hexágono, porque tiene forma de hexágono, al igual que los españoles a lo nuestro lo llamamos de manera figurativa la piel de toro. Bien, la idea de esta Unión Occidental, que nació en el año 1948, era una idea muy de preguerra. Se concibió con el planteamiento básico de defenderse de un hipotético renacer alemán. Lo temían, habían renacido, a fin de cuentas los alemanes en los años 30, estaba, ya digo, muy reciente, y pensaban que si lo habían hecho una vez, ¿por qué no hacerlo otra? Más después de la cantidad de destrucción que los aliados habían llevado a Alemania, que la habían dejado, hecha un desastre. Las ciudades alemanas estaban completamente bombardeadas, habían muerto millones y era de prever que de una manera u otra se quisiesen desquitar después de aquello, o es lo que ellos pensaban. Lo habían hecho ya unos años antes, pues podrían hacerlo, así que había que estar prevenido. Eso, y en
es decir, que los alemanes se reconstruyesen, que era evidentemente mucho suponer, o lo otro, el avance incontenible de Stalin, que en el año 48 pues estaba crecido, entre otras cosas, bloqueando la ciudad de Berlín, que le salió luego el tiro por la culata. Bien, el hecho es que Alemania en aquel entonces resurgió de sus cenizas a lo largo de la década de los 50, pero no para constituirse como un poder autónomo y amenazante externo a Europa Occidental, sino como un aliado muy confiable. Los alemanes del oeste, quiero decir, tan pronto como en el año 50, algo más después de la guerra de Corea, se mostraron ya una vez que se había acabado el periodo especial y se había constituido la República Federal Alemana, como unos aliados muy fiables. Europa, además, en aquel entonces estaba ocupada por fuerzas estadounidenses. Había tropas americanas en prácticamente todos los países, en algunos lugares muchas, caso del Reino Unido, por ejemplo, o la propia Alemania, en Austria, en Bélgica, en prácticamente todos los sitios todavía quedaban unidades estadounidenses hasta tan tarde como los años 50. Estoy hablando, por lo que la soberanía en lo relativo a defensa de los países europeos era, digamos, siendo benignos, algo simbólico. No eran plenamente soberanos como tal. Es decir, eran países en algunos casos formalmente ocupados, como era el caso de Alemania, y en otros casos que no estaban formalmente ocupados, pero sí tenían presencia de tropas extranjeras en su territorio y tampoco podían decirles que se fuesen, todo lo contrario, porque estaban muy agradecidos a que las tropas les hubiesen liberado. Caso, por ejemplo, de los franceses o caso de los británicos. El hecho es que al final, 2 años después, bueno, de hecho fue 1 año después de la creación de esta Unión Occidental, el invento quedó pasado de moda casi en el acto y fue canibalizado por otro tratado, un tratado nuevo, mucho más ambicioso, el Tratado del Atlántico Norte, que había promovido Estados Unidos y que empleaba y que incluía también a Alemania. Es decir, consideraba que los alemanes formaban parte de esa Europa occidental y que no eran ni mucho menos una amenaza. Alemania se integró a lo largo de los 50 dentro de la OTAN. Digo, la Alemania occidental, Alemania del oeste. La del este, como bien sabemos, era propiedad de los soviéticos. Así que en aquel entonces nació un mapa militar europeo. Quedó conformado por 2 bloques separados por un telón de acero, moteado todo de unidades militares y acorazadas y con algunos estados neutrales entre medias, como es el caso de Austria o de Finlandia, que es curiosamente, o no tan curiosamente, donde se solían celebrar las conferencias de paz, los encuentros al más alto nivel, los acuerdos bilaterales, etc. No es casual que ya en los años 80 Reagan y Gorbachev se viesen por primera vez en Viena, o que los acuerdos de Helsinki se firmasen en Helsinki. Esto ya fue en los años 70. Es decir, eran países que se habían quedado, estaban desde el punto de vista económico del lado capitalista, pero desde el punto de vista militar eran países neutrales. Cuidado, siguen siéndolo, ¿eh? A pesar de que han pasado ya 70 años desde la guerra, Austria no está en la OTAN y Finlandia tampoco está en la OTAN. Han procurado, austríacos y finlandeses, mantenerse al margen de todas las movidas militares y geoestratégicas por la cuenta que les trae, ¿no? Bien, la OTAN, que nació entonces, fue, podríamos decir, la primera empresa de defensa común europea, que iba más allá de los puros tratados bilaterales, de las famosas ententes que habían protagonizado el siglo precedente. El Tratado este del Atlántico Norte era tremendamente ambicioso, como os decía. Cubría desde el Polo Norte, desde las islas Svalbard, porque Noruega sí se metió en la OTAN, pues hasta el Algarve. Y desde Bretaña, o desde las islas británicas, hasta Anatolia, es decir, hasta Turquía. Pero la OTAN no suprimía del todo esto de la Unión Occidental, que en los años 50 se transformó en una cosa llamada Unión Europea Occidental, UEO, por sus siglas en español. Se quedó como una especie de organización complementaria de la OTAN, pero se quedó por voluntad de los gobernantes europeos o de los que habían suscrito aquel acuerdo, porque realmente no servía de gran cosa. Los socios que la habían montado no terminaban de encontrar una función concreta para la Unión Europea Occidental. Pues todo lo que se les había ocurrido pues ya lo cumplía de sobra la OTAN. Así que al final, después de que hubiesen pasado 70 años, después de la firma del Tratado de Lisboa, que esto fue en 2007, entró en vigor creo que un par de años más tarde, pues la Unión Europea Occidental terminó por disolverse. Creo que se disolvió formalmente, no sé si en el año 2010. Lo cierto es que tampoco tenía mucho sentido. Cuando se disolvió pasó desapercibido, no se mereció ni un breve en la prensa, porque la mayor parte de los europeos no sabían ni que eso existía.
Era realmente algo redundante con la OTAN y además costaba dinero mantenerla, porque cualquier organización, por pequeñita que sea, aunque tenga solo 60 personas empleadas, pues se comen un buen puñado de euros, unos cuantos millones, cuando hablo de puñado, unos cuantos millones de euros que podrían ser colocados en otro sitio o directamente no se los podían quitar a los contribuyentes, aunque la segunda derivada evidentemente los políticos ni la consideran. Bien, la cosa es que esto se lo terminaron cargando y desde entonces ha existido la voluntad de refundar la Unión Europea Occidental, con otros miembros, claro. Vieron que eso realmente no funcionaba y Macron no ha sido, es el último en decirlo, pero no ha sido el primero. Es decir, esa idea de que la Unión Europea, que es una realidad política, que es una confederación en toda regla, que tiene parlamento propio, más elegido por sufragio universal, que tiene tribunal propio, el tribunal de la Unión Europea, que tiene hasta un banco central. No están todos los miembros de la Unión Europea dentro del euro, pero sí la mayor parte, y una moneda común. Pues bien, esa es una idea general de que si tiene todo esto, ¿por qué no habría de tener también unas fuerzas armadas propias? Claro que en la Unión Europea son muy dados a la neolengua y no procuran evitar ciertos términos que no son o no serían muy bien recibidos por el pueblo, es decir, por el electorado. Eso de fuerzas armadas pues no queda muy bonito. De ahí que no suelen decirlo, salvo en contadas ocasiones, como este fin de semana Macron, en la celebración o la conmemoración del fin de la Primera Guerra Mundial, que se refirió literalmente a un ejército, a un armée, que se dice en francés. Esto es, y de ahí que saltarse a las noticias, porque normalmente no hablan de ello con esa soltura con la que habló Macron el otro día. Suelen ser más eufemísticos. La Unión Europea en general es el triunfo del eufemismo y del politiqués y de bañar todo en un indigerible lenguaje funcionarial. Al germen del ejército europeo, que ya existe, de nuevo, no se llama Unión Europea Occidental, esto fue un experimento de hace unos años, de hace unas décadas, que evidentemente a la vista está, yo os lo he contado un poco por encima, no funcionó. A este germen lo llaman, literal, lo llaman política de seguridad y defensa común. Y al efecto crearon incluso un cargo, el que lleva todo esto. El nombre del cargo es, también, agarraos, Alto Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. El primero en ocupar este puesto era español y se llamaba, y se sigue llamando, que es que ya no está en ese puesto, estuvo muchos años, Javier Solana, un político del PSOE que llegó a ministro en tiempos de Felipe González y después posteriormente hizo carrera internacional muy exitosa, por cierto. Bien, Solana evidentemente ya está jubilado porque tiene cierta edad y hoy ese cargo lo ostenta, es decir, el de alto representante para asuntos exteriores y política de seguridad. ¿Veis cómo utilizan seguridad y no defensa? Es como que la palabra defensa les horroriza. Cualquier cosa relacionada con la guerra, saben que no es bien recibida dentro de Europa y utilizan todas estas palabras de sustitución. Bueno, actualmente este cargo lo ostenta Federica Mogherini, a quien veréis es una rubia italiana, una mujer joven, a quien veréis bastante a menudo en las noticias, por lo menos en España, porque suelen darse estas noticias por televisión. A Mogherini, por ejemplo, que se hizo muy conocida durante la crisis de los refugiados, hace cosa de 3 años, pues a esta mujer se debe la llamada Estrategia Global de la Unión, que fue anunciada a bombo y platillo, y cuando digo a bombo y platillo es que estuvieron dando la paliza durante varias semanas con esto de la Estrategia Global de la Unión. Esto fue hace 2 años y medio, ¿no llega? No recuerdo el día exacto, lo he mirado antes, pero se me ha pasado, pero fue en junio, a finales de junio del año 2016. De hecho, solo unos días después de que los británicos se decantasen por el Brexit. Los eurócratas y el don de la oportunidad, por regla general, a veces sí coincide, pero por regla general no suelen ir de la mano, así que Mogherini no le debió sentar muy bien cuando anunció su Estrategia Global de la Unión. Y la Estrategia Global de la Unión nació casi a la vez que el referéndum del Brexit, un referéndum que por cierto era una bofetada en toda la cara y con la mano helada a gente como la propia Federica Mogherini, es decir, a los eurócratas de Bruselas. Bueno, el hecho es que la Unión Europea, a partir de esta estrategia, traza una serie de líneas maestras para constituir no un ejército, que insisto, no suelen decir esa palabra nunca, pero sí una estrategia global. Es decir, tenemos fuerzas armadas, desperdigadas obviamente, pues tenemos la idea es tener cooperación
y saber cuál es nuestro lugar en el mundo y desplegarlo y perseguir esta estrategia, como hacen otros países. El hecho es que, pensando sobre esta historia, y como os digo, desde hace más de 2 años, cuando me enteré e incluso repasé la famosa estrategia global de Mogherini, lo primero que pensé es que la Unión Europea ya tiene una estrategia de defensa común mucho antes de que Mogherini se pusiese a ella. Esa estrategia se llama OTAN y los fines de la OTAN. La OTAN y la Unión Europea prácticamente están solapadas, salvo algunas excepciones. Léase, por ejemplo, Austria o Finlandia, que son 2 países pequeños, poco poblados, desde luego. Los principales países de la Unión Europea están también en la OTAN. Y viceversa, los principales países de la OTAN dentro de Europa también forman parte de la Unión Europea. Y al menos esta estrategia común para los estados europeos ha funcionado muy bien. Pero muy bien durante 70 años, que no es que se crease esto hace 12 o 13 años. No. Estamos hablando de algo creado a finales de los años 40. Y que además, al menos para los europeos, sale extraordinariamente barata. El 70% del presupuesto de la OTAN corre a cargo de Washington. Es una alianza en la que solo uno de los socios paga 7 de cada 10 céntimos. Por cada euro que se gasta, pues 7 céntimos los está poniendo a tocateja Estados Unidos, que cuenta además con presencia sobre el terreno. Bastante presencia, por cierto. Estados Unidos tiene bases en Alemania, bases ya sean aéreas, terrestres o navales. Tiene en Alemania, en Italia, en España, por supuesto, tiene 2, una en Rota y otra en Morón. En Portugal tiene una en las Azores, bastante grande, en Grecia y en el Reino Unido. En total tiene unos 65.000 efectivos destacados en Europa. No son el 500.000 que había en los años 40, pero 65.000 hombres en el ejército español sería una cantidad respetable. Pues algo así como la mitad del ejército español, más o menos. Eso es lo que tiene Estados Unidos hoy en Europa, que no es un lugar precisamente caliente, no es Oriente Medio. Solo de la cantidad de bases que tiene. Como vemos, los gringos destinan una cantidad de recursos importante para la defensa de Europa, cuyos estados rara vez alcanzan el 2% del PIB destinado a la defensa que les exige la OTAN desde hace muchísimo tiempo. Esto ya lo he hablado aquí más de una ocasión en la contracrónica, sobre todo a raíz de que Trump lo pidiese una y otra vez. Bush ya lo había pedido, pero no le hicieron ni caso. Y a Trump parece que se le toman un poquito más en serio. Pero vamos, siguen sin gastar el 2%, creo que con la excepción única del Reino Unido y las repúblicas bálticas, que ven la amenaza de cerca. El resto de los países ninguno, ni Francia, ni Alemania, ni Italia, ni por supuesto España. De hecho, los intentos por desplegar un cuerpo que vaya más allá de las palabras y de las estrategias globales y de los altos representantes, tengo que ir a mirar el nombre porque se me ha olvidado, altos representantes para asuntos exteriores y política de seguridad, es decir, más allá de esto un cuerpo, es decir, soldados organizados, con armas en la mano y que estén preparados para intervenir aquí o intervenir allá. Se han hecho algunos intentos para desplegar este cuerpo multinacional europeo, pero no han funcionado del todo bien, esa es la realidad. Hay uno que se llama Eurocuerpo. Habréis escuchado alguna vez oír hablar de él. No es porque sea muy importante, pero si alguna vez interviene, pues se encargan de decirlo por el telediario. Este fue creado hace 25 años más, en el año 1992. Y está integrado por unidades de Alemania, de Francia, de España, de Bélgica y de Luxemburgo. Iban a enriquecerlo hace poco con unidades polacas, pero a raíz de las elecciones iban a entrar, creo que fue en 2017, y a raíz de las elecciones el gobierno polaco se echó para atrás y dijo que no tenía ningún interés de integrarse en el Eurocuerpo. El Eurocuerpo tiene incluso sede, cuartel general, digamos. Está en Estrasburgo, que es un lugar muy simbólico, es donde está el Parlamento, y es minúsculo y no especialmente operativo, la verdad, precisamente porque es minúsculo, claro. Y no tiene una financiación tampoco para tirar cohetes. Bueno, intervino para lo que se creó, para la guerra de los Balcanes, y luego posteriormente se lo han llevado, pero más de cuerpo de exhibición que de otra cosa, a Afganistán. También estuvo en Mali, esto pues la última guerra, Mali, esto fue en 2009, pero claro, a título pues puramente simbólico.
de casi de Departamento de Relaciones Públicas, para que se viese y saliese por televisión que hay unos tipos con traje de faena y una chapita con las 12 estrellas en el hombro. Y esto evidentemente sí que se mostró. No lo sé, quizá lo que Macron tenga en mente sea una cosa así. Sea algo parecido al Eurocuerpo que está en Estrasburgo. Aunque la verdad es que no es un precedente precisamente prometedor. Si vemos después de 25 años, que no se creó ayer, que lleva ahí desde el 92. Aquí, claro, en este punto lo que podríamos pensar es que parte de razón no le falta a Macron. Es decir, parte de razón quiero decir, en el análisis. Es cierto que los países europeos tienen amenazas comunes, eso está más que claro. Y es incuestionable, vamos. Hoy son diferentes que las amenazas que podían tener hace 70 años, cuando la OTAN nació de entre los cascotes de la guerra y bajo la inquietante sombra de Stalin, pero sigue teniendo. Y el mecanismo de seguridad conjunta que se creó entonces, la OTAN, de nuevo, repito, sigue siendo útil. Y sigue funcionando. Mira, ha evitado problemas mayores en Europa, dentro, por supuesto, en la Europa occidental. Prácticamente, bueno, no se ha vuelto a dar un solo problema desde los años 40. Ha intervenido donde tenía que hacerlo, a veces ha fracasado, otras no, pero que ha sido aproximadamente útil. La idea es que, al menos esto ya es una opinión mía, yo creo que Estados Unidos y Europa deben seguir yendo de la mano. Son aliados naturales. Deben trabajar juntos para mantener la paz en el continente y en sus aledaños. Lo han estado haciendo. Y además los políticos europeos deberían pensarlo. Si no ponen el 70%, van a seguir poniendo el 50%. Nada les va a salir más barato. La OTAN ha hecho este trabajo, lo ha hecho increíblemente bien. De las últimas 7 décadas. Tanto desde el punto de vista militar como desde el punto de vista político. No lo sé, por más que se empeñe Macron, que está en muy abajo en la popularidad y quizá dicen que lo leía el otro día, el presidente menos popular en mucho tiempo, y necesite darse un baño de popularidad con este tipo de cosas, no lo sé, lo desconozco, pues por mucho que lo diga este hombre, yo no sé si existe la necesidad de reemplazar un sistema que funciona por uno que todavía está por ver si alguna vez funciona. El tema del animalismo que traté ayer ha traído mucha cola en el WhatsApp. Voy a pasar algunas notas de voz, al menos un par de ellas, todas muy interesantes, la verdad. Y si siguen entrando, por supuesto que las pasaré más porque, hemos abierto así a lo tonto con este programa que hice ayer. Hemos abierto un melón que creo que nos va a dar muchas satisfacciones a todos porque es un tema de conversación muy interesante. Bien, empezamos con Daniel, que es un oyente de Palencia, que conoce bien el paño del animalismo, la carne, etcétera, porque tiene una industria cárnica. Vamos a ver qué es lo que nos cuenta Daniel. Yo trabajo tenemos una empresa familiar de carnes, un matadero y sala de despiece. Hacemos bastante exportación, también hacemos carnes de ovino, lo que es una industria cárnica, ¿vale? Y yo el tema que has hablado de lo de las empresas que están haciendo cultivo, carnes de laboratorio a través de vegetales y tal, pues es un tema que llevo siguiendo hace tiempo. Hay 3 o 4 empresas en Estados Unidos, sobre todo, que están recibiendo mucha inversión de Bill Gates, Leonardo DiCaprio, etcétera, ¿vale? Por decir de los más famosos. Pero que están ya buscando distribuidores en Europa y van para adelante y van bien. Yo lo que pienso es que estas empresas van a ser capaces de hacer un nicho de mercado si son capaces de llegar nutricionalmente a los mismos valores de la carne, ¿vale? Y creo que sobre todo van a revolucionar todo el tema de los procesados, es decir, de la hamburguesa, de la lasaña, de lo que son carnes picadas, de las croquetas de carne, etcétera, etcétera. Yo dudo mucho que sean capaces de un chuletón o un solomillo porque hay un montón de variables, de factores que son muy, muy complicados de copiar. Hay miles de razas, edades, alimentaciones. Eso sería más complicado. Pero solo con que revolucionaran el tema de los procesados, la verdad es que el impacto en la industria sería total. Y luego también otra cosa que es muy importante también tener en cuenta, que todas estas industrias van a progresar y tal
pero la industria cárnica también está haciendo un montón de avances porque ellos ven las orejas al lobo y ahora mismo hay unos estándares de bienestar animal que están creciendo, que se están implantando a nivel europeo. Por ejemplo, mismamente también se habla mucho para criticar al sector cárnico, por ejemplo, el tema de las emisiones de CO2 del vacuno. Ahora mismo ya se están sacando medicamentos que van a reducir esas emisiones, o incluso en Australia ya se han puesto 2028 como tope para que la huella de carbono sea cero de esta industria. Entonces, el tema está apasionante porque no se sabe realmente qué pasará. Al final son guerra de innovaciones, guerra de tecnologías, y el mejor ganará. Pero bueno, y ganaremos todos, porque al final, si lo que se impone es lo mejor, ganamos todos. Pero bueno, la cosa está interesante y ya veremos a ver qué pasa. Muchas gracias y un saludo. Pues muy valiosa tu aportación, Daniel, la verdad. El conocimiento, lo digo muchas veces, el conocimiento de primera mano es insustituible de algo. Cuando alguien está cerca de algo, conoce bien ese algo, lo conoce a la perfección, a poco que sea observador. Y yo, por lo que escucho, eres bastante observador. La verdad es que, ya yendo un poco más al corazón de lo que nos cuentas, no sabemos por dónde irán las cosas en el tema este de la carne cultivada. Como tampoco sabemos dónde irán las cosas, pues qué sé yo, en un montón de temas que se están investigando ahora mismo, pero que, no lo sé, viajar a Marte, por ejemplo, pues, o lo de los automóviles eléctricos que hablaba aquí hace 2 o 3 semanas. No sabemos si dentro de 10 años realmente va a haber, el parque móvil será todo eléctrico o todavía subsistirán la mayor parte de los automóviles serán de gasoil y de gasolina. Pues en esta historia es algo parecido. Se pueden hacer especulaciones, pero no sabemos muy bien por dónde va a ir, si los científicos al final, si la ciencia al final terminará siendo más rápida o más lenta. Yo lo que comentaba ayer, al final, además del programa, es que lo que a nosotros nos parece ciencia ficción, a nuestros nietos es muy posible que les parezca algo normal, no por nada, sino porque es que eso ha sucedido siempre y seguirá sucediendo. No lo sé, algo así como esto de los cigarrillos electrónicos, ahora que estoy viendo el que tengo yo encima de la mesa. Mi abuelo era fumador de Ducados y le gustaba mucho fumar Ducados, lo recuerdo, además el olor ese del Ducados cualquier español lo conoce. Bueno, pues si hoy me viese, mi abuelo está muerto hace ya muchos años, pero si hoy me viese echarme a la boca mi cigarrillo de aluminio con forma de pipa y un display lleno de números en la cazoleta, pues pensaría que estoy loco, me lo tiraría a la basura. ¿Pero qué te estás poniendo en la boca, hijo? Bien, pues hoy es una cosa común y hace 20 años era, de nuevo, ciencia ficción. Pues en esto, valga la comparación, sirve con esto de la carne también, de la carne cultivada. Bien, vamos ahora con otra de las llamadas. Esta es de Alfonso, que quiere hacer un par de matices concretamente sobre el programa este de ayer. Creo que en tu tema de los animalistas tenías 2 datos incorrectos, que son el aporte proteínico, que dices que solamente lo podemos obtener de la carne, y decirte que la única cosa que no podemos obtener de una dieta solamente vegetariana es la vitamina B12, porque la obtenemos generalmente de los animales que comen del suelo y obtienen vitamina B12 y luego nos lo transmiten en la carne, ¿no? Pero el resto de aportes necesarios para el cuerpo sí se pueden obtener de una dieta puramente vegetariana, ¿no? Y por otro lado, también tienes otro dato que creo que es incorrecto, que es que si eliminásemos toda la carne del mercado, sería necesaria muchísima más extensión para producir los equivalentes nutricionales en una dieta únicamente vegetariana, porque está demostrado que generar la carne de una vaca es muchísimo más caro a nivel agrícola, porque pues, alimentar una vaca requiere una cantidad de superficie para forraje y grano tremenda que si se utilizase para cultivo de alimentación vegetariana, pues sería mucho más barato, ¿no? Entonces, quería preguntarte a ver qué sabes sobre los impactos que esto puede tener en la economía mundial, porque la OMS, por ejemplo, recomienda un consumo máximo de carne de 500 gramos a la semana y, por ejemplo, los españoles tenemos un consumo medio de 1,5 kilos a la semana, ¿no? Esto enlazado, por ejemplo, con la importación-exportación de grano, derivados y soja, por ejemplo, hace que haya exportadores que estén vendiendo a China muchísimo más barato con la intención de facilitar el
el consumo de carne en China con los forrajes para los animales, y de forma que una población como la China se enganche a comer carne y, independientemente de cómo vaya su economía, quieran comer carne ya siempre, algo que no habían podido probar hasta ahora por su nivel económico, y tenerlos enganchados y por tanto garantizada su exportación, ¿no? No sé si puedes desarrollar el tema. Lo que comentas de la vitamina B12 ya me lo habían comentado y lo había leído por ahí, que y cualquier vegano te lo dice, ¿no? Bueno, sí, te cubre completamente todas las necesidades nutricionales, una dieta vegetariana, pero necesitas un suministro extra de vitamina B12, que es lo único que realmente nos entra por la carne, que no está en ninguno de los vegetales. Esto que comentas de la vaca, que necesita mucho campo y mucha agua para alimentarse, pues la verdad es que es cierto, no hay más que salir al campo y verla. Las vacas son gigantescas, les hace falta comer muchísimo y beber mucha agua para poder, pues para que la naturaleza críe un animal que pesa lo que pesa una vaca, ¿no? Bueno, tampoco un cerdo tampoco está más compacto, pero tampoco se queda corto. Claro que también es cierto que para conseguir el equivalente nutricional de una vaca se necesitan muchos vegetales. Es decir, si nuestros ancestros empezaron a comer carne, que, ojo, había que cazarla y demás, no es como ahora, que la criamos. Nuestros ancestros del Paleolítico se jugaban la vida para comer carne. Salían a cazar desde bicharracos gigantescos hasta algunos más pequeños, pero vamos, que conllevaba un riesgo real. Bueno, pues si hacían toda esa inversión de recursos y de esfuerzo, no fue por casualidad. Descubrieron que era hipernutritiva, que una chuleta equivalía a muchos panes o a un montón de frutos que iban recogiendo por ahí. En el Paleolítico no se panificaba todavía. Caray, esto lo ves en un león y en una gacela. El león come una vez al día, si es que le llega para comer una vez al día, que a veces no tiene caza suficiente, y la gacela, en cambio, se pasa el día con la boca en la hierba. En cualquier herbívoro lo vemos, hasta las propias vacas están todo el día rumiando. Literalmente se pasan el día en una comida los herbívoros. Mientras que los carnívoros, el que escojamos, con una o dos comidas al día, van que se matan, incluso a veces, con una comida cada 2 o 3 días, van que se matan. En fin, vamos a ir terminando ya. Vamos ahora con Pizarro, que por supuesto también nos va a hacer el análisis de final de programa, la píldora de final de programa, sobre esta historia del animalismo. Los seres humanos somos perfectamente capaces de prescindir del recurso animal a título individual y en el futuro lo haremos a título global. Las preguntas son: ¿ahora, pese a las consecuencias, por exigencia de una ética no consensuada que nos redefine, por imposición legal? Los animalistas defienden a unos seres que sienten dolor y lo rechazan, pero incapaces de concebir que tienen derecho a no sufrir dolor por parte de los seres humanos. Los animalistas defienden su derecho como seres humanos a no sentirse mal por el trato que otros seres humanos les dispensan a los animales. ¿Por encima de su derecho a sentirse bien no hay ninguna consideración posible? El animalismo es sentimentalismo, barnizado de ética, ciencia y evolución, porque sin el sentimentalismo, la ética, la ciencia y la evolución van a un ritmo que no les es tolerable. Un cordial saludo de Pizarro. Pues muy bien, queridos amigos, una cosita antes de irme. Ayer subí otro contracorte, como sabéis, empezó la semana pasada. He subido ya unos cuantos capítulos. Son estas píldoras pequeñas que suelto así a cualquier hora del día, con llamadas de los oyentes, preguntas, reflexiones que me hacen. Bueno, la verdad es que creo que este es un espacio que promete bastante. Algunos de vosotros me habéis pedido que lo suba también al canal de La Contrahistoria en iVoox, cosa que os he comentado por WhatsApp a los que me lo habéis pedido que iba a hacer, porque veía que bueno, al principio pensé que no les interesaba a los oyentes de La Contrahistoria estos temas, que no siempre hablan de historia, sino que pueden ser de contenido político, pero bueno, o económico. La cuestión es que el de ayer ya, que fue el primero en subir al canal de La Contrahistoria, se llama Iglesia Católica y Nacionalismo. Y lo subí a raíz de una llamada de Mario, de ayer, en el programa de ayer, que tuvo su réplica por parte de otro oyente llamado Julio. ¿Sabéis? Mario nos vino a decir que la culpa de que no se hubiese forjado bien la nación española la tenía la Iglesia Católica. Yo le llevé la contraria y Julio viene básicamente a darle la razón. Bien, pues en este contracorte de ayer lo que hago es desarrollo más este tema, lo desarrollo durante unos 6 minutos aproximadamente. Muy bien, queridos amigos, pues con esto me despido. Ya sabéis, hoy es martes y 13, el dicho es: en 13 y en martes ni te cases ni te embarques, pero no dice nada
de que se escuche la Contracrónica. Así que martes y 13 se puede escuchar y se debe escuchar este programa, y de cualquier manera, hasta el peor martes y 13 pasa. Es decir, mañana, que volveré por aquí, será miércoles y 14. Así que hasta mañana, amigos. ¿Te gusta la contrahistoria? ¿Te gusta la contracrónica? ¿Quieres que pueda seguir haciéndolas hasta el día del juicio final? Apoya el programa y podrás disfrutar en exclusiva de El Contrapunto, un programa nuevo dedicado a la música, hecho además con los mismos ingredientes que la contrahistoria y la contracrónica. Instala gratis la aplicación de iVoox, busca la contrahistoria o la contracrónica y pulsa en apoyar. Una vez allí podrás elegir la cantidad de tu aportación. Si te animas, contribuirás a que este programa siga realizándose por los siglos de los siglos. Amén.